Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a Comunidades de Vida. Una vez más, es un gusto poder llegar hasta sus hogares y traerles este tiempo devocional y de estudio bíblico para toda la familia. Y bueno, pues el día de hoy voy a pasarle lugar a mis hijas para que ellas nos dirijan en un tiempo de adoración al Señor. Únase, hágalo con todo su corazón. No importa dónde se encuentre, Dios recibe esa alabanza, Dios recibe esa adoración y después regresamos con el consejo de la palabra de Dios. Gracias Dios porque tú nunca nos fallas, gracias Dios porque
tú sigues siendo fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de que las cosas en nuestras vidas puedan cambiar. Señor, tú permaneces y tú sigues siendo fiel. Tú sigues estando ahí, tú sigues orando, tú sigues haciendo milagros. Este día queremos unirnos con usted para orar por cualquier petición que usted tenga, pequeña o grande. Creemos que el Señor está listo para orar en su necesidad, sin importar lo que sea. El Señor todavía hace milagros, el Señor todavía obra y trabaja en medio de nuestras vidas. El Señor toma un rol activo en medio de nuestras vidas. Y Él está listo para hacer cosas extraordinarias en medio de nosotros. Entonces, en este día vamos a unirnos creyendo que el Dios de milagros, el Dios de lo imposible, el Dios grande y todopoderoso, el Dios que nunca falla, va a contestar y va a hacer su voluntad en medio de nuestras vidas. Ahí donde está, ¿por qué no cierra sus ojos y eleva su necesidad a las manos del Señor? Sea de usted, sea de alguien a su lado, sea de alguien que usted conoce, un amigo, un familiar. Ore por nuestra nación, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Vamos a unirnos por todas las peticiones y ponerlas en las manos del Señor. Ore conmigo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque tú sigues demostrándonos tus grandes obras, Señor. Y gracias porque tú, aún en estos tiempos de dificultad, Señor, tú sigues siendo fiel, tú sigues hablando, aún cuando nosotros no podamos verlo, Señor. Tú sabemos que tú sigues obrando en nuestras vidas. Y el día de hoy presentamos ante ti, ante tu presencia, nuestras peticiones. Te damos a ti, Señor, cada petición pequeña o grande. Sabemos que tú, Señor, eres el único que puede obrar, eres el único que puede hacer cosas imposibles en nuestras vidas. Ponemos en tus manos cualquier cosa financiera, cualquier relación quebrantada, cualquier cosa, Señor, que nos trae ansiedad, tristeza, Señor. Cualquiera que sea, las ponemos en tus manos de salud para que tú hagas cosas extraordinarias en medio de ellas. Creemos juntos que tú vamos a ver tu mano grande en medio de nuestras vidas y vamos a un día ver los testimonios maravillosos de tus obras maravillosas, Señor. Nos unimos creyendo que tú eres un Dios de lo imposible, que tú eres un Dios fiel y que tú ya ahorita en este momento estás obrando y estás haciendo milagros. Gracias, Señor, en antemano por lo que tú vas a hacer, por lo que has hecho y por lo que todavía vas a hacer. Adelante, Señor, te celebramos, te damos a ti toda honra y toda gloria. Te adoramos en medio de nuestra victoria, por nuestra victoria, aun cuando no la hemos visto, Señor. Gracias, te amamos, Dios. En el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos. Amén y amén. Ahora vamos a escuchar la reflexión del día de hoy. Dios les bendiga una vez más. Después de haber tenido este tiempo de adoración y de elevar a Dios nuestra plegaria a favor de todas sus necesidades, estamos listos para compartir el consejo de la palabra de Dios. El día de hoy estaremos abordando el tema La humildad abre la puerta. Y bueno, pues como este es nuestro tema principal, la humildad, pues hay que mencionar algunas cosas importantes con respecto a la humildad. Humildad, para empezar, no significa mirarse de menos o desconfiar de uno mismo. De hecho, ser humilde implica no pensar en uno mismo. El ser humilde no implica dejarse humillar tampoco. Pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad propia como personas. Y según el diccionario, la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Y bueno, pues la humildad está relacionada por ende con la modestia, con la mansedumbre, con la benignidad.
son conceptos muy relacionados a la humildad. La humildad como valor tampoco tiene que ver con posición económica. A veces utilizamos la palabra humildad para referirnos a las personas, ¿verdad?, que son de bajos recursos. Y bueno, en cierto contexto es correcto, pero como valor, como lo vamos a tratar el día de hoy, pues no tiene nada que ver con posición económica, pero sí tiene que ver con ser libres de orgullo. Y por ende la recomendación bíblica según Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: todos vístanse de humildad. Todos vístanse de humildad. Y bueno, pues si notamos esta frase habla en imperativo. Dice vístanse, un verbo de acción que denota una orden. Es un verbo en imperativo, vístanse. Nos está dando la recomendación, la palabra de Dios a todos los lectores. Vístanse de humildad. Y bueno, pues también antes de decir vístanse, dice todos. Note la palabra, todos vístanse de humildad. ¿Por qué la Biblia enfatiza tanto la importancia tan grande de vestirse de humildad? Bueno, la respuesta es que la humildad abre puertas. Hoy vamos a ver 5 puertas que la humildad abre a la luz de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 en adelante. Y bueno, vamos a leer el pasaje completo, a partir del versículo 3 en adelante. Dice: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y bueno, pues vamos a ver la primera puerta que la humildad nos abre. La humildad abre la puerta al aprendizaje. Así es, la humildad abre la puerta al aprendizaje. La soberbia es lo opuesto a la humildad. Una persona soberbia se cree superior a los demás y cree saberlo todo y difícilmente reconoce sus errores. Una persona soberbia jamás va a aprender nada a profundidad. ¿Por qué? Porque cree que ya sabe todo e incluso cree que hará las cosas mejor que el más experto en el tema. El soberbio se limita a sí mismo sin saberlo, ¿verdad? Y jamás pues va a poder alcanzar todo su potencial, porque la soberbia cierra la puerta al aprendizaje y por ende al crecimiento personal. Sin embargo, la humildad abre la puerta al aprendizaje. Mire la recomendación de los versículos 3 y versículos 5 de Primera de Pedro 5, que es el pasaje que leíamos anteriormente. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, primero se dirige a los ancianos y les dice en el versículo 3: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Y si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que está hablando a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Y está diciendo a sus súbditos, pues guíenlos, ¿verdad? Con un buen ejemplo, con humildad. Luego pasa a decirle a los jóvenes, del mismo modo, versículo 5, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y pareciera que esto nada tiene que ver con la humildad, pareciera que está fuera de lugar, pero la realidad es que tiene todo que ver. Lo que Pablo está diciendo es que una persona humilde se va a caracterizar por enseñar y también por ser enseñable. Es común que los jóvenes no quieran aprender de los mayores, es algo que vemos de una forma cotidiana en todos los ámbitos, ¿verdad? Y también es común que los mayores a veces no quieren aprender de los jóvenes porque consideran que los jóvenes no tienen nada que enseñarles porque ellos ya han vivido más, han experimentado más, etcétera, etcétera. Y esta forma de pensar solo denota orgullo y soberbia.
cosas opuestas a la humildad. ¿Y qué dijimos hace unos momentos acerca de la soberbia? La soberbia cierra la puerta para que podamos alcanzar todo nuestro potencial. Una persona humilde se va a caracterizar por querer compartir sus conocimientos con los demás, para que ellos también crezcan. Muchas veces no queremos compartir nuestros conocimientos para que el día de mañana esa persona no nos supere o no nos suplante o tome nuestro lugar. Pero otra vez esto denota orgullo. Denota que queremos destacar, ¿verdad? Nosotros mismos, denota soberbia. Pero si de veras queremos destacar, hay que enseñar a otros. Hay que estar dispuestos a enseñarles, a transmitirles nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y que el día de mañana el alumno supere al maestro, ¿por qué no? Poder tener esa satisfacción, que yo tuve parte en el éxito de esa persona, que yo tuve parte en los logros de esa persona. Lo que Pablo también estaba diciendo con su recomendación es que la persona humilde debe recibir la enseñanza también, sabiendo, ¿verdad?, que de todos podemos aprender algo, desde el más pequeño como el más grande. Tanto el joven puede aprender del mayor como el mayor puede aprender del joven. En este caso se está refiriendo a los jóvenes que pueden aprender de los ancianos, pero la verdad es que cualquier persona puede aprender hasta de un niño. Y bueno, lo único es aquí, o la clave aquí, es que esto requiere humildad. Y cuando me refiero a ser humildes para aprender, también me refiero a la capacidad de reconocer cuando cometemos errores y aprender de quienes nos pueden ayudar a enmendar el camino, a enmendar ese error. La soberbia nos impide valorar al maestro, valorar a ese potencial maestro, a esa persona que nos puede ayudar. Nos frena en nuestro crecimiento, nos frena en nuestro progreso. El soberbio se hace daño a sí mismo, pero la humildad, en cambio, es como la retroalimentación en ese proceso de enseñanza y aprendizaje de la pedagogía y de la docencia, ¿verdad? Yo me doy como maestro, ¿verdad? Y me dan mis alumnos también, ¿verdad? Me doy, me dan, y todos salimos ganando. Es el mejor panorama posible. Esto nos lleva entonces a la segunda parte, la segunda puerta. La humildad abre la puerta a la promoción. No solamente la humildad nos va a abrir la puerta para aprender, sino que también nos va a abrir la puerta para ser promocionados, para escalar a otros niveles. Leamos el versículo 4, dice: así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Habla aquí el apóstol Pablo que el practicar la humildad nos va a hacer que recibamos promoción, que recibamos un galardón. Seremos galardonados con una promoción eterna, con una promoción de gloria y de honor. Pero en tanto que recibimos la promoción eterna, Dios quiere que también seamos promocionados aquí en la tierra. Vamos a leer algunos versículos para corroborar esta verdad. Proverbios 15:33 dice: la humildad precede a la honra. ¿Quieres ser promocionado para ser honrado en tu trabajo, en tu familia? ¿Verdad? Que logres, ¿verdad?, escalar en los diferentes ámbitos a donde quieres escalar. Pues la humildad precede a la honra, dice las escrituras en Proverbios 15:33. También Proverbios 18:12 dice: al fracaso le precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. Ahí están las dos áreas, ¿verdad? ¿Quieres fracaso? Bueno, sigue con una actitud de soberbia. Pero ¿quieres el éxito? ¿Quieres la promoción? ¿Quieres el honor? Bueno, tenemos que practicar la humildad primero. La verdadera humildad, dice Proverbios 22:4, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una vida larga. ¿Quieres recibir una vida larga, una promoción para que logres una larga vida duradera, plena? Bueno, dice, la verdadera humildad
es lo que te va a conducir a esto. Y no solamente a la larga vida, las riquezas. ¿Quién no quiere alcanzar el bien material? Aunque nuestro corazón no debe de estar ahí. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el problema no es el dinero o la riqueza, sino el amor a ellos, el estar apegados a ellos. Pero todos necesitamos recursos económicos, todos necesitamos cosas materiales. El Señor nos las quiere dar. Dios quiere que prosperemos en esas áreas de nuestra vida, pero esto viene como resultado de una actitud humilde. Dios bendice, dice Mateo 5:5, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. ¿Quieres heredar el bien de esta tierra? Bueno, pues Dios quiere bendecirnos, pero es consecuencia de la humildad. Mateo 23:12 dice, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Noten cada uno de estos versículos. La humildad viene antes del honor. La gloria, la riqueza, la herencia, la exaltación, todas estas cosas llegan, pero llegan después de la humildad. Hay un orden divino notable. En Lucas capítulo 14, Jesús relata cómo en una cena de los que estaban teniendo, ¿verdad? Los invitados, unos o ciertos invitados estaban buscando sentarse en los primeros lugares al lado del anfitrión, en los lugares de honor. En las costumbres de aquel entonces, la gente más importante era la que ocupaba los primeros lugares, y entre más importante, más cerca del anfitrión se sentaba la gente cuando estaba a la mesa. Entonces, por eso todo mundo quería pues ser reconocido y ser halagado por estar en los lugares más importantes. Pero Jesús les exhorta y les dice lo siguiente en el versículo 10 en adelante de Lucas 14, dice, más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Lamentablemente los seres humanos están siempre buscando la promoción personal. Pero la Biblia habla de que la recompensa viene como consecuencia. Esa promoción va a venir a consecuencia de una actitud humilde, no de una actitud soberbia o de promoción personal. En este ejemplo, Jesús les dice que si buscan los primeros lugares, puede que venga el anfitrión y luego los mueva del lugar y van a pasar una gran vergüenza. ¿Sabes qué? Quítate de aquí, llegó alguien más importante que tú, y qué vergüenza, ¿verdad? Ser expuesto de esa manera. Y uno de los versículos anteriores que leíamos también dice que el fracaso lo precede la soberbia. Entonces no podemos pretender ser sobrios y ser promovidos. Todo lo contrario, es la humildad que nos va a llevar al éxito. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, queremos tener matrimonios exitosos, que no causen vergüenza, que logren ser promocionados a llegar a ser un matrimonio feliz y pleno, ¿verdad? Todos queremos eso para el matrimonio, los que estamos casados, ¿verdad? Queremos tener matrimonios exitosos, pero la soberbia está a la orden del día. En el matrimonio muchas veces nadie quiere ceder. Estamos practicando la ley de ojo por ojo, diente por diente, me la haces, me la pagas. Pero recuerda, la humildad no es pensar en uno mismo, sino en los demás, según la definición que dábamos al inicio. ¿Y por qué no entonces? Que tú seas aquella persona que responde con una palabra amable primero. Quizás te dijeron algo áspero, pero ¿por qué no ser humilde para devolver una palabra amable? ¿Por qué no ser primero en decir lo siento? Eso es dejar de pensar en uno mismo, pensar en los demás, y al final de cuentas, cuando la familia pelea, nadie va a ganar. Pero cuando se practica la humildad, vamos a lograr el éxito. El versículo 6 de 1 de Pedro 5 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará.
con honor. Es cuestión de tiempo. Cuando practicamos la humildad, Dios nos va a exaltar, Dios nos va a dar esa promoción en todas las áreas de nuestra vida. Mencioné un ejemplo del matrimonio, pero la verdad este principio aplica en todas las áreas de nuestra vida. Esto es verdad en el matrimonio, pero también en todas las áreas de nuestra vida. Podemos pasar del fracaso al éxito si tan solo nos vestimos de humildad cada día y en cada circunstancia. Porque Dios quiere levantarte y Dios quiere darte una promoción. Número 3, la humildad abre la puerta de la comunión. La humildad abre la puerta a la comunión. El versículo 5, en la segunda parte de ese versículo dice, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Lo repito, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Note la frase los unos con los otros. La humildad quiere decir que está directamente relacionada con nuestras relaciones. Queremos tener una comunión saludable con los demás. La humildad tiene que ser un ingrediente indispensable. Si no estamos practicando la humildad, entonces debemos estar practicando la soberbia, que es lo opuesto a la humildad. Y la soberbia lo que hace es alejarnos de las personas que amamos, de las personas que nos rodean. Las personas soberbias quieren tener la razón todo el tiempo. Una simple y amena conversación puede tornarse en una sutil guerra por quién va o por quién tiene la verdad. Y los demás terminan alejándose de esa persona porque nadie quiere la compañía de alguien que no escucha y que solo se ama a sí mismo. Por ejemplo, los padres soberbios en muchas ocasiones se convierten en padres distantes, así como lo oye. La familia de un padre soberbio muchas veces llega a la conclusión, mejor voy a guardar distancia porque con papá no se puede, ¿verdad? Es un soberbio, es un orgulloso. Esto lleva al padre a no conocer en verdad a sus hijos por ese distanciamiento, por escudarse en esa apariencia de hombre perfecto, y debido a ello pierde la oportunidad de ayudar a los hijos como corresponde, de influir en ellos como corresponde, pero también se pierde la oportunidad, ¿verdad?, de disfrutarse mutuamente. Lo triste es que la razón no es falta de amor, no es que en esa familia falte amor, sino falta humildad. Jesús fue una persona que atraía a las personas. La gente quería rodearlo, la gente quería estar con él, muchos querían tener comunión con él. Incluso sus oponentes entraban en conflicto interior porque envidiaban su poder de atracción. ¿Cuál era el secreto de Jesús? ¿A qué se debía su poder de atraer las masas? El secreto estaba en la humildad. Él mismo lo dijo en las escrituras. Encontramos en Mateo capítulo 11, el versículo 28, dice, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Jesús dijo, vengan a mí, tengan comunión conmigo, van a encontrar la solución a sus problemáticas, pero ¿verdad? Tomen mi ejemplo. Yo soy, ¿por qué la gente viene a mí? Porque soy humilde y tierno de corazón. Otra versión dice manso y humilde, ¿verdad? Todos querían venir a Jesús. ¿Por qué? Porque miraban o se caracterizaba por su humildad. Pues de la misma manera, si nosotros adoptamos la misma actitud que tuvo Jesús, podremos disfrutar de los demás plenamente. La familia va a querer tener comunión con nosotros, los amigos, los compañeros de trabajo, los hermanos en la fe, etcétera, etcétera. Dice Filipenses 2, versículo 3 al 5, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Hay que imitar el ejemplo de Jesús.
hay que imitar su ejemplo, y cuando lo hacemos, la comunión va a ser una realidad que vamos a poder disfrutar en todas las áreas y facetas de nuestra vida. La soberbia nos impide acercarnos a las personas que amamos y demostrarles afecto. ¿Cuántas veces por orgullo somos incapaces de pedir perdón o de perdonar? Cuando comprendemos que la soberbia es una barrera para la comunión y para amar y ser amados, entonces ya tendremos la mitad del camino avanzado y estaremos más cerca de la felicidad. Dice Romanos 12, versículo 16, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos, para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Fíjese qué interesante. No te quieres perder la compañía de la gente común, los que te rodean, porque de repente admiramos a alguien en la televisión, alguien famoso, pero está muy distante de nosotros. La verdadera felicidad y dicha se encuentra cuando estamos en comunión con la gente común, con la gente que nos rodea. ¿Quieres vivir en armonía con ellos? Pues no seas tan orgulloso. Elimina el orgullo, elimina la soberbia, practiquemos. No pienses que lo sabes todo y practiquemos la humildad. Número 4, la humildad abre la puerta a la solución. La humildad abre la puerta a la solución. Dice el versículo 6 de este pasaje que estamos estudiando, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. La humildad está directamente relacionada con la solución a tu necesidad. El autor está diciendo, si tu problema es la preocupación o la ansiedad, Dios va a encargarse de ello. Dios tiene el poder para darte la victoria, pero la condición es humíllate. La condición es humíllate ante el gran poder de Dios. En otras palabras, el asunto no es que si Dios tiene poder o no para ayudarte en tu problemática. Por supuesto que Dios tiene todo el poder. El asunto es que la humildad, ¿verdad?, tiene que estar presente para poder reconocer que necesitamos a Dios. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de humildad y de reconocer que necesitamos intervención divina, entonces se activa el poder de Dios a nuestro favor. Tenemos que ser humildes para reconocer que como humanos somos limitados. Somos limitados en fuerza, en capacidad, en intelecto, en recursos, en poder, etcétera, etcétera. Necesitamos reconocerlo, es parte de la definición que hablábamos anteriormente, y cuando lo hacemos vamos a tener la capacidad de reconocer que entonces necesito intervención divina, y cuando llega la intervención divina siempre tienes la victoria asegurada. Lamentablemente el soberbio se cree autosuficiente y muchas veces hasta el punto de no solo pensar que no necesita la ayuda de nadie más, sino que también piensa que tampoco necesita la ayuda de Dios y que Él se las puede averiguar como puede o como Él sabe. Es impresionante cómo mucha gente se ve como se ve, ¿verdad? Y no se humillan para reconocer que solos no pueden. Todo esto que estamos viendo de la pandemia, a mí me impresiona cómo hay gente que no reconoce que necesitamos intervención divina. Unos alegan que son ataques de Satanás, es un ataque de Satanás. Otros alegan que Dios lo está permitiendo para llamarle la atención a la humanidad, para llamarnos a acercarnos a Él. Y bueno, sea cual sea el meollo del asunto, la realidad es que independientemente sea esto, sea aquello, sea ambas cosas, necesitamos humillarnos delante de Dios, porque es obvio que necesitamos intervención divina, porque esto nos está superando a los seres humanos. Tenemos que admitir, ¿verdad?, que necesitamos intervención divina. Tenemos que creer que solo Dios puede ayudarnos en nuestra necesidad. Es impresionante, ¿verdad?, cómo mucha gente no se acerca a Dios aún a pesar de la situación presente, ¿verdad? Necesitamos un poder superior y ese poder está en Dios. Muchas veces lo único que está deteniendo mi victoria es la falta de humildad.
hay que reconocer que fuera de Dios nada somos, ¿verdad? Y que en Él está la verdadera solución para toda la problemática humana. Segunda de Crónicas 7:14, versículo 15, es un es un pasaje poderoso y muy conocido. Dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Cada oración, cada necesidad, cada petición será escuchada de Dios, y Dios no hará oído sordo a esa necesidad. Dios quiere ayudarte, Dios quiere socorrerte, Dios quiere abrir los cielos y enviarte la ayuda divina que tú necesitas, pero si tan solo se humilla el pueblo. ¿Por qué dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé? Cuando por otra parte también nos dice que Dios conoce todas nuestras necesidades. Aún antes de que le pidamos, Dios ya conoce de qué cosas tenemos necesidad. Por una parte dice: clama a mí y yo te responderé. Por otra parte dice que Dios conoce ya todas las cosas. ¿Por qué entonces clamar? Bueno, la respuesta es que Dios le agrada que reconozcamos que necesitamos de su ayuda. Yo recuerdo en una ocasión que uno de mis hermanos estaba muy enfermo y mamá estaba orando por él con gran intensidad, hasta que el Espíritu Santo le revela a mi mamá y le dice: a ti ya te escuché, pero no lo he escuchado a él, y por eso no ha llegado la victoria. Dios quiere que clamemos, porque ese acto denota humildad, de que estamos reconociendo que necesitamos la ayuda divina. Eso requiere humildad, requiere admitir que yo no lo puedo todo y que necesito que Dios me auxilie. El autor de Miqueas capítulo 6 habla de lo que realmente impresiona a Dios, porque la gente a veces cree impresionar a Dios con sus sacrificios, con sus talentos impresionantes, etc. Y en ese capítulo, léalo en su propio tiempo, habla de muchas cosas que el ser humano pretende impresionar a Dios con ellos para encontrar el favor de Dios. Pero dice Miqueas 6:8 que no es nada de esas cosas. Dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. El camino de la humildad es el camino del éxito, es el camino de la bendición, es el camino de la promoción. ¿Quieres impresionar a Dios y abrirte puertas a la bendición, a la respuesta a tu necesidad, a la solución a tu problema? Bueno, pues vamos a practicar la humildad. Es increíble cómo una simple actitud como la humildad puede abrir la puerta a la solución a todas tus problemáticas. Número 5. La última puerta que voy a mencionar: la humildad abre la puerta a la salvación. La humildad abre la puerta a la salvación. ¿A qué nos referimos con salvación? Bueno, la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado separa al ser humano de Dios, ¿verdad? Causa división entre Dios y el hombre. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y si todos hemos pecado, entonces sobre todos pesa una condena de muerte, a menos que hayamos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Mientras el pecado nos condena a la muerte, dice la Biblia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre para ser salvos de la condenación. Esa salvación, ¿verdad? Se obtiene mediante la gracia. Y dice Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Dios nos regala la salvación, pero es consecuencia de la gracia. Y la gracia es consecuencia de una actitud humilde, o viene como consecuencia de una actitud humilde. Dice el versículo de Primera de Pedro 5, versículo 5, la última parte, dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es otra frase del pasaje que estamos analizando. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
Y según esta declaración, los humildes son los que reciben la gracia. Entonces podemos concluir que la humildad es parte indispensable del proceso de la salvación y de recibir la vida eterna. Recibir gracia implica humildad porque requiere reconocer que la salvación no llega por mérito propio. Y recuerde la definición de humildad. Dice que es hacer conciencia de nuestras limitaciones. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo no sé si alguien que me está escuchando no tiene una relación personal con Jesús, no tiene la salvación de su alma. El día de mañana que pasemos de esta vida a otra, no tienes asegurada la vida eterna con Dios para reinar y disfrutar con Él por la eternidad, porque hay dos opciones después de esta vida: o la condenación eterna en el infierno y después el lago de fuego, o voy a estar en gloria con el Señor disfrutando por toda una eternidad. ¿Qué me garantiza la salvación de la condenación eterna? El haber recibido la salvación por gracia, que es consecuencia de ser humildes para reconocer que necesitamos intervención divina. Jesús es el único camino para la salvación y reconocerlo requiere humildad. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículos 7 al 9: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos es un acto de humildad. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu único y Salvador y que la humildad de reconocer que lo necesitas te lleve a abrir la puerta de la salvación? Entonces hoy te invito a hacer esa decisión de entregar tu vida a Cristo. Al final estaré orando por aquellos que quieran hacer esa decisión. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En conclusión, la humildad es una decisión. Esto es importante. La humildad es una decisión. El texto central que leíamos al principio, la frase central, dice: todos vístanse de humildad. Vístanse, usa la palabra vístanse. Todas las personas, todos los días, tenemos que echar un vistazo al closet o al guardarropa y escoger qué me voy a poner el día de hoy. Y aunque haya múltiples opciones, uno tiene que escoger un solo atuendo para ese día. Por ejemplo, en el caso de alguien que va a salir a tener una entrevista de trabajo, tiene que escoger muy bien su atuendo. Tiene que escoger un atuendo que va de acuerdo al empleo por el cual está aplicando, ¿verdad? Porque eso puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso, entre que se abra la puerta o se cierre la puerta. ¿Por qué? Porque el atuendo tiene que ir acorde a la profesión o oficio que se busca ejercer. Una persona que busca trabajar en un banco, por ejemplo, no va a ir a la entrevista en traje de baño. Un salvavidas en la playa, quizás sí, pero no un banquero. Su vestuario puede marcar la diferencia entre obtener el empleo o no. Y puede que la persona sea muy capaz para el trabajo que busca, pero de nada le sirve su capacidad, su aptitud, si su atuendo le cierra la puerta a la oportunidad. Pues de la misma manera, la humildad es ese atuendo perfecto del cual podemos vestirnos para que esto nos abra la puerta al aprendizaje, a la promoción, a la comunión, a la solución y, lo más importante, a la salvación. Dice Colosenses 3:12: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Dice revístanse. ¿Y de qué? En esa lista está la palabra humildad. Y me gusta esta expresión que la Nueva Versión Internacional de Colosenses 3:12 dice: revístanse. Me gusta, porque esto me da a entender que es una tarea constante. El vestirse una y otra vez de la humildad nos va a abrir puertas extraordinarias. Oremos que Dios nos ayude
a practicar la humildad cada día y cada vez que sea necesaria, porque todos los días nos vemos tentados a irnos de ser humildes a la soberbia. Hay una línea tan finita en que podemos pasar de ser humildes a ser soberbios, a que de pronto perdemos el piso, ¿verdad? Perdemos la cabeza y se nos sube más bien a la cabeza, ¿verdad? Pero que no nos suceda esto, que todos los días nos revistamos si es necesario, que todos los días entre las cosas que puedo escoger en este closet, hablando en un sentido espiritual, siempre escoja vestirme de la humildad, porque esto te va a abrir unas puertas extraordinarias y vas a empezar a experimentar la gloria de Dios en otro nivel, y no solamente para bendición terrenal, sino también para la bendición futura, la bendición y el galardón eterno, como dice el versículo 4 del pasaje que estábamos analizando. Vamos a orar que Dios nos ayude a participar y a practicar cada día de la humildad. Dios y buen Padre, en este momento estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por esta palabra, Señor, que nos inspira a que hay motivos de sobra, Señor, para querer ser humildes. Ayúdanos a imitar tu ejemplo, Señor. Sé que nos cuesta mucho por nuestra naturaleza humana, por nuestra naturaleza pecaminosa que tiende al orgullo, a la soberbia, a la altivez, Señor, pero perdónanos, Señor, si hemos caído en estos errores, y ayúdanos cada día a ser vestidos y revestidos, si es necesario, de la humildad necesaria que nos abrirá las puertas a tu favor, a tu bendición y a las bendiciones eternas. Señor, también te pido por aquellos, Señor, que hoy deciden entregar su vida a Cristo y abrir la puerta, Señor, a la salvación. Si tú eres esa persona, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que necesito intervención divina. Reconozco humildemente que sin ti no puedo obtener la salvación. Señor, perdóname si te he fallado, perdóname si te he ofendido. Y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Recíbeme como tu Hijo, y yo te recibo como mi Salvador y como el Señor de mi vida, para que de aquí en adelante gobiernes mis pasos hasta que llegue el día de recibir la recompensa eterna. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Oro que el Señor te ayude a cultivar esta palabra y llevarla al terreno de la práctica, porque seguramente Dios tiene grandes bendiciones que darte. Y bueno, pues por último te recordamos, reserva tu lugar en línea para que vengas y asistas personalmente a nuestros servicios los domingos. Recuerda comunidadcristianamanuel.org/juntos, y te esperamos, y pues ojalá puedas venir a gozarte con nosotros en la casa del Señor. Y si no, pues venos en línea. Recuerda que también estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube todos los domingos a las 11 de la mañana. Dios te bendiga mucho.